hace unos años empecé a trabajar fundamentalmente el fenómeno de las migraciones y sus representaciones, sobre todo por lo que nos identifica por este contexto que llamamos Pampa Gringa y lo que fue la constitución de nuestra identidad a partir de las migraciones de, sobre todo, pueblos europeos, pero también las migraciones actuales, las migraciones de los pueblos fronterizos, no solamente migraciones físicas y desde el punto de vista histórico, sino también esta idea de que la cultura y el saber es un fenómeno de nomadismo permanente. Desde el punto de vista específico, hace unos años, en el 2007, propuse y se generó una página web donde trabajamos el concepto de gringo asociado en un primer momento a lo italiano y luego ahora estamos incorporando todo lo que tiene que ver con las migraciones francófonas a este espacio de fronteras bastante difusas que reconocemos como Pampa Gringa. Y en ese marco estamos desarrollando un programa de estudios sobre migraciones que llevan el nombre de Lina y Charles Beck-Bernard, que fueron, Beck-Bernard, Charles fue el fundador de la colonia San Carlos y Lina, su esposa, lo acompañó, vivieron en Santa Fe entre 1857 y 1864, él 1862 Lina, y cuando volvieron a Suiza ambos escribieron textos que dieron cuenta de la realidad con la que se toparon, lo que era Santa Fe de la época, o sea, las prácticas religiosas, las comunidades indígenas, la relación entre los indios y los franciscanos que venían a catequizar, desde esa extranjeridad que era doble, eran no solamente suizos, pero también eran protestantes. Entonces la mirada religiosa también definió un modo de ver nuestra realidad de aquella época con un sentido de progreso y una mirada crítica hacia la Iglesia, pero al mismo tiempo integradora, que nos permite saber cómo éramos desde una amplitud, ¿no?, mayor. Desde el campo de la historia, las migraciones han sido vistas de diversas maneras, pero enfocado centralmente en pensar la gran inmigración europea que se dio entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. La historia ha estudiado las condiciones de egreso, cuáles fueron los mecanismos por los cuales las personas decidieron migrar, qué información y qué recursos y asistencias tuvieron desde los países de recepción, cuál fue el impacto de esas culturas inmigratorias en la conformación, digamos, de la nación argentina. Mucho menos se ha estudiado otra migración, que fue la migración forzada africana, y es algo que más recientemente se está abordando. Con la idea ya no tanto de inmigración, sino de diáspora, que es un tipo particular de migración, donde se da un desplazamiento de un lugar a lo largo del tiempo de una comunidad a muchos otros lugares. En el caso que estudiamos sobre esclavitud y abolición en el Río de la Plata, trabajamos esta diáspora africana en Santa Fe en particular, que es algo que no solemos pensar, y básicamente en tiempos coloniales y republicanos hasta la abolición de la esclavitud en 1853, tratamos de contabilizar esa población, visibilizarla, dar cuenta de su existencia, de sus condiciones de vida, de sus formas de inserción y de trabajo, y algo mucho más difícil, pero que es un desafío para los estudios sobre la diáspora, es pensar también y conocer más sobre la historia africana para poder entender cuáles son los imaginarios y las formas de pensarse que tenían estas personas. También pensar en términos culturales esa diáspora, qué significó y cómo se construyó esa presencia y cómo contribuyeron también a la construcción de la nación, si bien tuvo un discurso de la idea de que se generó un crisol de razas y una pluralidad cultural, y en realidad hubo muchas estrategias y formas de invisibilizar la presencia negra y africana en particular, y a otros grupos también que en nuestra memoria conservan un lugar mucho más importante, esa presencia, esa inmigración europea, que la africana, y el desafío, digamos, de
de reconstruir esta historia atlántica de la inmigración. Está asignado por unos intercambios que no solamente son atlánticos entre Europa y América y las Américas, sino entre África, Europa y las Américas, y el desafío es un poco incorporar esa perspectiva. El tema de migraciones es uno de los aspectos destacados en los estudios de población. Por ejemplo, para tener en cuenta unos datos, 2 millones de personas habitando Argentina son extranjeros y 8 millones son personas que están radicadas en una provincia diferente a la que nacieron. Es decir, 1 de cada 4 personas corresponde a una jurisdicción en la cual no nació. A esto hay que sumarle personas que dentro de una misma jurisdicción provincial han cambiado de domicilio. Esto es un reto para el caso de los estudios de migraciones en cuanto a qué se concibe migrante. Desde una perspectiva tradicional, el tema de migrante se concebía pensando sobre todo en las migraciones transoceánicas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que era aquella persona que cambiaba un límite político-administrativo básicamente de un país a otro, y que además el hecho de emigrar era una decisión que se tomaba para hacerlo de manera duradera, para toda la vida, o al menos durante muchos años. Hoy por hoy el escenario cambió, se dan otro tipo de desplazamientos, es decir, además de los desplazamientos de un país a otro, numéricamente son más importantes los desplazamientos que se dan dentro del mismo país y aún dentro de una misma provincia, y también los que están dentro de una misma ciudad, es decir, personas que desde una misma ciudad cambian de domicilio. El tema entonces del concepto de migraciones queda como un concepto muy restrictivo y que no da cuenta de los nuevos tipos de desplazamientos que se dan. De ahí que se utiliza el concepto de desplazamientos, movimientos territoriales de la población, para dar cuenta de estos nuevos tipos de cambios de residencia que se dan aún dentro de una misma ciudad. También uno de los aspectos más novedosos, los estudios de desplazamiento de población de los últimos años, refiere a cuál es el motivo que tiene una persona para migrar. También desde los estudios, de los primeros estudios de migraciones, básicamente se concebía que una persona tomaba la decisión de emigrar por una cuestión económica, donde había mayores ventajas, sobre todo de tipo laborales, la persona emigraba. Hoy por hoy se tienen en cuenta el tema de las redes sociales, es decir, más allá que una persona evalúa en términos económicos, también hay otros aspectos que inciden para que una persona migre, por ejemplo desde el punto de vista afectivo, que antes no se tenían en cuenta. Estos serían las nuevas perspectivas y los nuevos aportes que se está realizando no solo de la geografía, sino también de la demografía, de la antropología, a los análisis de migraciones. El aporte que la antropología brinda a nivel de estudios migratorios locales se centra a estudiar los procesos migratorios de migrantes bolivianos en el cinturón hortícola santafesino. Esta investigación se centró principalmente en primer lugar, ver los procesos de inserción laboral de esta comunidad boliviana que está en el país y en Santa Fe en particular desde hace más de 50 años. El interés principal por entender esta migración laboral se centraba en lo que respecta al fortalecimiento que la migración boliviana tuvo en ese sector hortícola y que en estos últimos tiempos ha pasado a tener un protagonismo en torno a la producción de las tierras. Además de lo laboral, lo que se puede observar también y estudiar como potenciales líneas de investigación que en la actualidad se están llevando a cabo es todos los aspectos que tienen que ver con una visibilidad en torno a lo cultural, ¿sí? Festividades religiosas, conformación de una colectividad boliviana a través de manifestaciones artísticas como organización de ballet, de música, de grupos musicales,
Si bien el término migraciones se usa ampliamente en las ciencias naturales y en las ciencias sociales y se refiere a la migración o el pasaje de un lugar a otro de seres vivos, también se ha aplicado, se ha trasladado el concepto a otras áreas, por ejemplo a la física y también a la literatura, y nosotros más o menos por ese rumbo también lo trasladamos a las artes. Y con migración entendemos el pasaje de un concepto, de una técnica, de un arte a otro. Ese término, digamos, permite a las artes tomar elementos de la otra y nutrirse de ellos para trascender sus propios límites. A lo largo del proyecto hemos visto cómo podemos tomar, cómo analizar las migraciones entre las artes, y hemos detectado que podemos analizarlo en 5 niveles o tipos de migración. Un tipo de migración es de tipo emocional. Sucedería cuando uno, por ejemplo, mira una pintura y toca música, pero cualquiera, lo que le inspira esa pintura, o al revés, con una determinada música pinto. Esto nos lleva justamente al segundo tipo de pasaje o de migración, que es el tipo material, digamos. Cuando el tipo material se refiere a cuando hay pares de elementos comparables, por ejemplo, la altura de una música con la altura de una pintura, el tiempo con la longitud, ¿sí? Los contornos, por ejemplo, con las melodías. O sea, se asocian parámetros de un arte con los mismos parámetros de otra disciplina artística. El tercer tipo es un tipo de migración morfológica, que tiene que ver con la parte formal, ¿sí? Las estructuras de una música con las estructuras de una pieza. Por ejemplo, dónde es el momento del clímax musical y en qué momento, por ejemplo, de una pintura está su elemento central. Y 2 tipos más, que son la migración de tipo textural y la migración de tipo conceptual. La migración textural tiene que ver con conjuntos de elementos que se interactúan, ¿no? Que interactúan entre sí, que son comparables y equiparables entre 2 obras de arte de distinto tipo, por ejemplo una pintura y una música. Y un tipo de traslación de tipo conceptual que tiene que ver con más elementos teóricos, ¿sí? Una migración conceptual tiene que ver con elementos teóricos que requieren uno u otro tipo de técnicas depende de qué se trate si se trata de una pintura o si se trata de una obra musical, ¿no?